reunidos, ustedes en casa, nosotros en casa, siempre en la procura de hacer lo mejor para que nuestro Padre sea glorificado y por supuesto todos nosotros seamos bendecidos y beneficiados por la palabra que Él nos enseña, que Él domingo a domingo está presente en nuestras vidas a través de su palabra. Así que damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, una hermosa oportunidad para que podamos conectarnos, hablarnos y sobre todo tener esta conexión a través de esta red social. Recuerden nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Telegram como Apóstol José Silva. Usted puede revisar nuestros mensajes que están allí. Hay ya cientos y tantos de mensajes que usted puede revisarlos y con calma leerlos. Si le parecen muy largos, como lo he dicho en varias oportunidades, usted lo oye en 3 partes o en 4 partes, pero lo importante es que usted pueda recibir el tema que domingo a domingo estamos llevando para todos ustedes. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos, muy a pesar de que la Biblia sigue siendo la misma, pero cada vez que la leemos con detenimiento, con el interés de que Dios nos hable, siempre vamos a encontrar eso que Dios quiere decirnos. Fíjense. Entonces, un fuerte abrazo para todos. Gracias por los que ya se han conectado. Gracias por aquellos que se conectarán a lo largo y ancho del mensaje. Y gracias por aquellos que van a oír y a ver este mensaje en el futuro. Para todos ustedes, un fuerte y gran abrazo. Sean todos muy bendecidos. Y vamos a comenzar. Un tema muy sencillo que vamos a hablar hoy, pero que al mismo tiempo va a recordarnos cosas que con anterioridad hemos oído. El domingo pasado hablamos de un tema que lo llamamos el poder del despertar profético. El poder del despertar profético. ¿Dónde están los profetas? ¿Cómo se despierta? ¿Qué nos despierta? ¿Qué es lo que realmente nos despierta? No nos despierta la sapiencia, no nos despierta el saber mucho griego o el saber mucho hebreo, no nos despierta eso, nos despierta es la voz profética, bien sea enmarcada por un profeta terrenal o bien sea por un profeta o un mensajero de parte de Dios, como pasó con Zacarías, que fue la base del tema del domingo pasado. Nos despierta el mensajero a través de un mensaje o la palabra o una palabra de ese mensaje. Eso es lo que nos despierta. Wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? Mi vida está bajo tradiciones, bajo costumbres, o mi vida siempre tiene un nuevo, así como hay un nuevo amanecer, hay un despertar nuevo, hay ideas nuevas, hay proyecciones nuevas y hay ganas y deseos nuevos de vivir, de alcanzar aquellos que de una u otra forma no hemos podido alcanzar. Ese es el despertar profético. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Porque no, es muy fácil echarle la culpa a los gobernantes. De hecho, pues ellos tienen la mayor responsabilidad. Pero nosotros de alguna manera también la tenemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los profetas, los apóstoles, los pastores, los ministros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué semilla estamos sembrando para tener un mañana mejor? Para dejarle un mañana mejor a nuestra descendencia y a las generaciones que vienen después de la nuestra. Entonces, ese domingo solamente para mencionamos algunas obras preparadas de antemano.
Esas obras que Dios nos ha preparado, entre ellas la abundancia, el camino de la perfección, y otras tantas que nombramos, de las muchas que hay de las obras preparadas. La abundancia, decíamos que la escasez no es una obra preparada de antemano de Dios para nosotros. Y andar en el camino de la perfección es una obra preparada por Dios para nosotros. Bueno, les recomiendo ese tema del domingo pasado. Otra de las cosas que mencionamos es que, como dije antes, nos despierta la palabra que recibimos, el mensaje que recibimos, o una palabra dentro del mensaje. Decíamos también que Dios quiere darnos, dentro de las recomendaciones, yo dije que Dios quiere darnos lo que muchos no quieren recibir. Desconexión, pero no es falla nuestra, sino una falla técnica del sistema. Ok, el esfuerzo está en querer enseñar, el desear enseñar, que a veces parece tedioso, pero que es necesario hacerlo. Lo que otros no quieren ser, que sean lo que ellos no quieren ser, pero hay que seguir enseñándolos hasta que esa persona un día se encuentre con su propia, con su origen, con lo que es, con lo que Dios dijo que es. Ok, hoy esta pequeña introducción continúo con la introducción ahora propiamente del mensaje, porque esto fue un recordatorio del mensaje anterior. Hay cosas que como ministros, óigase bien, hay cosas que como ministros repetimos constantemente. Siempre estamos repitiendo. Recuerde que la repetición es y seguirá siendo el punto número 1 de la pedagogía. Hay que repetir, la gente tiene que oír repetidas veces las cosas para poderlas de repente no entender, sino comprender y llevarlas a la práctica. Entonces hay muchas cosas que como un ministro nosotros repetimos, las cuales son necesarias desde la perspectiva de José Silva, desde la perspectiva por varias razones que, como dije antes, son necesarias, son imprescindibles. Primero, ¿por qué repetimos algunas cosas? Primero, porque tenemos, o mejor dicho, porque debemos traer a memoria lo que habíamos oído pero no escuchado. Ya nosotros sabemos la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, es en primer lugar traer a memoria lo que habíamos oído pero no escuchado. Como número 2, porque nos hace recordar cosas que estaban en el inconsciente pero en desuso. Estaban allí pero en desuso. Es decir, no lo estábamos usando. Entonces, necesariamente, es por ello que tenemos que repetir. ¿Por qué? Porque en el inconsciente se alojan todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Usted no está consciente, pero eso se alojan los olores, se alojan los gestos, todo eso está en nuestro inconsciente. Entonces, ¿por qué repetimos a veces las cosas? Porque necesariamente tenemos que extraer de nuestro inconsciente todo aquello que está en desuso. Como número 3, porque a veces somos buenos oidores, pero malos hacedores de lo que oímos. Sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, pero somos oidores muy buenos. No, sí, yo te entiendo, sí, yo comprendo, lo que dijo el pastor, sí, yo lo entiendo. Pero somos muy buenos oidores, muy malos hacedores. Y por último, como número 4, es porque es necesario para que otras personas oigan por primera vez lo que usted ha oído varias veces. ¿Ves? Porque se hace necesario que algunas personas oigan por primera vez lo que tal vez usted ha oído varias veces. Por esa razón, se hace necesario que repitamos las cosas. Y hoy trataremos un tema que procure en nuestra vida recordar y jamás olvidar. Jamás olvidar. A tenor de que, por supuesto, escuche bien lo que voy a decir,
El tema que voy a hablar hoy lo escribí en su oportunidad porque una persona me hizo una pregunta cuando yo estaba exponiendo un asunto que había que resolver. En ese momento en que yo estoy exponiendo el punto que hay que resolver, la persona no me hizo la pregunta en público, pero sí cuando terminé la exposición, la persona se me acercó y me dijo lo siguiente: ¿cómo lograr eso que usted propuso? ¿Cómo lograrlo? Si somos tan pocos, refiriéndose a la congregación, fíjate bien, si somos tan pocos y con tantas limitaciones, ¿cómo? El tema de hoy lo voy a llamar ¿en qué verdad caminamos? ¿En qué verdad andamos? ¿Cuál es tu verdad? De repente, estos son tips del tema que quiero dar, porque todavía no lo he encuadrado, pero sé que a lo largo del tema lo voy a encuadrar. ¿En qué verdad andamos? ¿Cuál es tu verdad? ¿Ves? Porque sabemos que las personas andan en cualquier cantidad de mentiras creyendo que es verdad. Claro, alguien me va a decir, ¿es verdad para ellos? Sí, ya vamos a hablar de eso. Fíjate, entonces, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, escuche bien, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad conocida, esto lo agrego yo, y la verdad conocida te hará libre. Es decir, yo he explicado esto en varias oportunidades, no me da tiempo ahorita por la hora, ya empezó a pasar el tiempo. Entonces, conocer es relación íntima. Si yo no tengo relación íntima con una verdad, yo jamás seré libre. Entonces estaré siempre encadenado a cualquier cosa, a un precepto anacrónico, encadenado a un precepto del pasado, a una religión, a un pensamiento personal, a las costumbres de papá y de mamá, a las costumbres tradicionales. ¿Por qué haces esto? Porque lo hizo mi papá, porque lo hizo mi mamá. Entonces no habrá innovación en mi vida, muy a pesar de que yo pueda moverme en las redes sociales, bueno, como pez en el agua. Muy a pesar de que yo puedo ser un experto en cibernética y sin embargo estar muy adelantado desde el punto de vista técnico, científico, y estar muy atrasado desde el punto de vista subjetivo o desde el punto de vista psicológico en mi vida, y no andar en una verdad o congeniar con una verdad que me haga libre. Todas estas cosas, señores, traen como consecuencia que nos atan, nos ligan, nos mantienen atados a, ¿ok? Fíjate, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esas ataduras? ¿Cómo salimos de esas costumbres, de esas tradiciones? ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo ando en una verdad? ¿Cómo camino en una verdad? ¿Cómo conozco esa verdad? Lo primero que yo quiero decirte hoy es: se hace imperiosamente necesario, escucha bien la palabra, se hace imperiosamente necesario vencer, romper con un mínimo de 3 cosas, y hoy te voy a hablar de 2. Por el tiempo. Primero, las limitaciones propias. Las limitaciones propias. ¿Cuáles son esas limitaciones propias? Las limitaciones propias son todas aquellas que conscientes o inconscientemente nosotros hemos formado en nuestras vidas. Esas limitaciones que
que han hecho de nosotros un estilo de vida. Andamos siempre pensando no en la abundancia que podemos alcanzar, sino en las limitaciones que tenemos hoy. Esas limitaciones nos encajonan, nos limitan y nos hacen estar en una verdad que es relativa, pero que nos encadena. Entonces necesitamos conocer otra verdad más amplia, de mayor poder, para poder vencer la realidad que nos ata. Bueno, eso lo vamos a ir entendiendo en el camino. Entonces, esas limitaciones o esas limitaciones propias que se han impregnado en nosotros, que se han internalizado en ciertas personas, para yo no incluirme, entonces, en un estilo de vida, porque son estructuras mentales, señores, son estructuras mentales, estructuras de pensamientos que se asocian con el dolor o con el placer. Si me produce placer, lo hago. Y si me produce dolor, también lo hago, porque para muchas personas el dolor es placer. Entonces esas estructuras mentales, esas estructuras de pensamiento que nos traen ese dolor o ese placer, son las que dirigen nuestro actuar. Y al dirigir nuestra actuar, nos hacen caminar, pensar, hacer conforme a la estructura mental que tenemos y no conforme a una verdad que nos pueda hacer libre. Y la oímos, por eso dije antes que hay que repetir las cosas, porque a veces oímos, somos muy buenos oidores, malos hacedores, somos muy buenos oidores, pero no escuchamos. Y al no escuchar lo que oímos, nada pasa, se queda en el inconsciente, pero en desuso. Interesante, muy interesante. Vamos a continuar. Fíjate. La Escritura dice en el libro de Proverbios que así como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Por ahí hay una corriente que no está lejos de la verdad cuando dice, si lo piensas, lo haces. Entonces, las personas creen que han descubierto el agua tibia con decir estas cosas, y hay hombres de Dios que lo toman como una primicia, como algo extraordinario, cuando está escrito hace más de 5,000 años en las Escrituras, cuando dice, así como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Es decir, que ellos nada nuevo están diciendo. Lo que pasa es que la gente no ha leído lo que dice la Biblia, y por eso, y algunos ministros, wow, tremenda palabra, pero si eso está escrito, papá, eso está escrito. Así como el hombre es en sus pensamientos, así es él. Entonces, te voy a poner ejemplos bíblicos para que concluyamos esta parte, o mejor dicho, para que, ¿cuál sería la palabra? Para que engrosemos y lleguemos pedagógicamente a una instrucción de esta primera parte. Fíjate, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, está la muy conocida historia, el encuentro entre Elías y la viuda de Sarepta. Fíjate, según la tradición de la época, fíjate bien, según la tradición de la época, una viuda entraba en la descripción, en la calificación, por así decirlo, o clasificación de personas menesterosas, al igual que los huérfanos y los mendigos. Otros dicen mendigos, pero cualquiera de las dos palabras están de alguna u otra forma bien dichas de acuerdo a la cultura. Entonces, disculpe, se movió un poco esto, pero escucha, entraban en esa clasificación las viudas, entraban en la clasificación de personas menesterosas,
al igual que los huérfanos y al igual que los mendigos. Cuando Dios le dice al señor Elías, a la unción profética del entonces, cuando se secó el arroyo de Querib porque no había llovido, le dice: ve a Sarepta de Sidón, porque allí yo le he dado orden a una viuda para que te sostenga. Y no pasa nada. Leemos la Biblia y la Biblia continúa narrando lo que pasó. Pero imagínate el choque, imagínate por un momento el choque en la estructura mental de Elías. Porque no me vayan a decir ustedes que no, pero es que Elías era el profeta, por Dios, oh, aleluya, una mente sobrenatural. No me venga con ese cuento, porque Elías era un hombre como tú y como yo. Era un profeta, estaba en una cobertura profética, y eso está claro, no está en discusión. Pero como ser humano, como descendiente de Israel, de una cultura, esa estructura mental, esa estructura de pensamiento tuvo que venir en ese momento y decir: wow, ya va. Bueno, Yahweh o Jehová o el Señor me está mandando a que una viuda me sostenga, y de paso sin conocer mi cultura. No. Déjame analizar esto, porque me parece que el Señor Jehová, el Señor, el Olán, no sé qué nombre, el Yahweh, el Elión, el Shaddai, póngale todos los nombres que usted quiera. Yo creo que se equivocó. Yo creo que el Jaolán se equivocó. ¿Por qué se equivocó? ¿Se estaba equivocando Dios o era la estructura mental que tenía el profeta? Ahora tú me estás diciendo: bueno, pero eso no aparece en la Biblia, pastor, eso lo está haciendo usted, está sacando conjeturas. Bueno, amigo, si usted es un ser humano que me está escuchando y tiene una unción profética, yo respeto su unción profética, yo me respeto a mí con una unción apostólica y profética, yo me respeto, pero yo no puedo negar que hay choques de pensamientos cuando Dios te dice algo, o te dice que digas algo, o te dice que hagas algo, y tu cultura, tu costumbre te dice otra cosa. Entonces, ¿qué pasó con la viuda? Vamos a leerlo. En el versículo 12 de ese capítulo 17 encontramos, según la nueva versión internacional, dice que la viuda expresó sus limitaciones. Yo estoy sacando las conclusiones de Elías, porque las personas piensan que Elías agarró su bolso y se fue. Aleluya, voy a hacer lo que el Señor me dijo, porque así lo quiere el Señor. Amigo, él tenía una cultura. La cultura es que Dios lo está enviando a una persona que tiene clasificación de menesterosa para que lo sostenga. Enseguida la mente dice: eso no es posible. ¿Cómo una persona que no tiene ni con qué comer me va a sostener a mí? Y por el tiempo en que dure la sequía. No, esto no puede ser. Esa es la estructura mental. Eso es lo que nos limita. Por eso estoy diciendo que para caminar en una verdad, para conocer la verdad, para saber en qué verdad ando, yo debo vencer, romper nuestras propias limitaciones. ¿Y cuáles son esas propias limitaciones? Bueno, aquí están, se las estoy presentando de acuerdo al ejemplo bíblico. Entonces encontramos, la viuda expresó lo siguiente. Cuando Elías le dijo: mira, por aquí me mandó el Señor, ¿sabes? Para que me tráeme agua. Y después tráeme un pan. Y le dijo inclusive cómo tenía que ser cocido y todo. Su costumbre, su cultura. ¿O fue que Dios le dijo: dile que te lo prepare debajo de la brasa?
Dile que le dé, que te fría la carne vuelta y vuelta. Dios no le dijo eso, pero Él lo dijo según su costumbre. Porque hay personas que, somos profetas, no sé qué. Hay personas que profetizan según su costumbre y no según la revelación que Dios le ha dado por Dios. Ay, cuánto tenemos que aprender, amigo. Mira, entonces, cuando él le expresó todo esto a la viuda le dijo lo siguiente. Nota lo que le dijo. No me queda, mira lo que dijo, no me queda ni un pedazo de pan. Lo que tú me estás pidiendo es imposible en este momento. No me queda ni un pedazo de pan. Eso es lo primero que le dijo. Y luego le dijo, solo tengo un puñado de harina. Solo tengo un puñado de harina. Fíjate lo que estoy diciendo. No tengo pan y solo tengo un puñado de harina. Y le sigue diciendo, y un poco de aceite. Nota las palabras. No me queda. Solo tengo. Y todo es un puñado y un poco. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de sus limitaciones. ¿De qué estaba hablando? De sus limitaciones. Y lo peor de toda esta expresión es que le dice, precisamente estaba recogiendo unos leños. Y continúa diciendo otras cosas. Para hacer una comida para mi hijo y para mí, dice la viuda. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿De qué estaba hablando? De sus limitaciones. Por eso te digo que hay que vencer primeramente nuestras propias limitaciones. Hay que ganar al mundo para Cristo, aleluya. Hay que salvarlo, darle la palabra de salvación, oh santo, amigo. Y traen un grupo de personas a congregarse en un sitio donde el pastor habla de sus limitaciones todos los domingos. Y la gente sale hablando de sus limitaciones, de un adversario ideológico, sin que haya alguien que le explique que hay que vencer y romper esas estructuras mentales, esas líneas de pensamientos que crean nuestras limitaciones. Ay, vale, el tiempo, pero yo voy despacio y si tengo que hablar este tema en 2 o 3 oportunidades lo hablaré. Fíjate, la situación reinante en derredor de la viuda, que era una situación de escasez del momento, creó esa limitación en la mente y en su realidad que la llevó a declarar, escucha esta palabra, su propia sentencia de muerte para ella y para su hijo. Ella declaró una sentencia de muerte. Ella dijo que esa iba a ser su última comida antes de morirse de hambre. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de sus limitaciones propias, esas limitaciones propias que fueron producto de una realidad inherente en ese momento, pero ella propició, ella declaró su sentencia de muerte. Fíjate todo lo que pueden ser las limitaciones. ¿Cuántas personas, cuando están limitados físicamente por un problema de salud, dicen que prefieren morirse que soportar de repente un dolor, una angustia o alguna situación reinante en sus vidas? ¿Cuántas? Muchísimas. Por eso estoy hablando de que hay que vencer y romper
las limitaciones para poder andar en una verdad. Ahora fíjate, analicemos un poco esta situación, aunque nos tome un poco de tiempo. Fíjate, analicemos un poco la situación específicamente de la viuda. No tengo, solo tengo un puñado, un poco de aceite, es mi última comida, estoy, lo que se llama, como se dice aquí en Venezuela, para los que me están oyendo en el extranjero, estamos fritos, no hay esperanza. Pero lo que ella no se había dado cuenta, en ese momento era que ella estaba en lo cierto, era su realidad, era una realidad eminente en su vida. Pero al frente de ella estaba la unción profética del momento, representada por Elías el profeta. Ella no se había dado cuenta. Era la unción profética genuina del momento, genuina. Ojo, mira la expresión, porque ahora me va a escuchar decir esto muchas veces. Unción profética genuina. No una unción profética disfrazada, sino la genuina. Entonces, si ella lograba en ese momento identificar la unción profética, creer en el profeta, se iba a cumplir en ella lo que expresó posteriormente el señor Josafat en Segunda de Crónicas 20:20, cuando dijo: cree en tus profetas y serás prosperado. ¿Lo es? Se iba a cumplir en ella desde el punto de vista práctico, de algo que se iba a hablar posteriormente, o que lo iba a recibir posteriormente en revelación el señor Josafat. Ahora bien, aquí vamos ahora para darle claridad al asunto. Según algunos eruditos, hay verdades relativas y verdades absolutas. Ellos tienen sus fundamentos que son muy, muy ciertos, pero ¿cómo José Silva desglosa esto? Yo lo digo sencillo para no enredar. Las verdades relativas son aquellas que son ciertas hoy, pero que mañana pueden cambiar. Son ciertas hoy, ¿ok? Por lo menos la hora es una verdad relativa, los días son verdades relativas, etc. Entonces, pero las verdades absolutas son aquellas que permanecen en el tiempo. Permanecen en el tiempo, son como los principios, ¿ok? Permanecen en el tiempo. Los principios no tienen nada que ver con cultura, no tienen nada que ver con edades, con tradiciones, con costumbres, son principios. Entonces, esas son verdades absolutas. Ahora bien, también una verdad relativa es aquella que está sujeta a interpretación. ¿En qué sentido? De que una verdad para ti, de repente no es verdad para mí. ¿Ok? Pero por eso se le llama verdades relativas. Ahora bien, yo hoy, respetando estas dos corrientes ideológicas, respetando estas dos posiciones, las cuales las recibo, pues, sin embargo, hago desde mi perspectiva, escucha bien, desde la perspectiva joseica silvatina, es decir, de José Silva, yo hago una subdivisión a las verdades. Escúchalas. En primer lugar, yo digo que hay una verdad que es real. Esa es la número uno. Estoy haciendo la subdivisión ahora. La verdad real. ¿Cuál es la verdad real? La realidad. Esa realidad que está allí. Por ejemplo, la realidad de la viuda de Sarepta. ¿Cuál era la realidad de la viuda de Sarepta? Había escasez, no había llovido, no había producción, la economía estaba por el piso, había deficiencia en todos los aspectos. Entonces ella estaba metida en una realidad que era su verdad real. Eso no está en discusión. Sin duda alguna, eso era su realidad. ¿Cuál era su realidad?
esa realidad la hizo ver. ¿Qué le hizo ver? Le hizo ver sus limitaciones. Un poco de harina, un poco de aceite, no tengo ni siquiera un pedazo de pan, etcétera. Como decían las personas de antes, si no tengo para mí, mucho menos tengo para dar a otros. Y resulta que después, a la larga, nosotros entendimos, según las Escrituras, que cuando nosotros le damos a otros, tenemos para nosotros. Bueno, eso no lo han entendido muchísimos, aunque lo hemos repetido 40,000 veces, ¿no? ¿Cómo es eso que dándole a otro tengo para mí? Bueno, el ejemplo mismo lo tiene la viuda. Ella compartió de lo que ella decía que era poco y lo que no tenía con el profeta genuino. Y ella fue sostenida durante 3 años y tantos que duró la sequía, que duró aquella escasez, hambruna de aquella época. Entonces fíjate, ¿a qué se enfrentaba ella? A una verdad real, a esa realidad. ¿A qué nos enfrentamos nosotros hoy día? A una verdad real, a una verdad desde el punto de vista político, religioso, económico, financiero, a una verdad, a una realidad. Ande por la calle, párese un momento en el Alto Atillo, párese en la Lagunita, párese, no sé, en La Boyera, párese en cualquiera de esos sitios, en La Tahona, por decir algo, etcétera, en cualquier otro sitio, y usted va a ver una realidad. Pero ahora váyase un poquito hacia los Jardines del Valle, Coche, Katia, Petare, los suburbios, 5 de julio, 12 de octubre, 12 de febrero, el Carpintero, y va a haber otra realidad. Entonces usted se enfrenta a esa realidad de la vida. Tengo una realidad, tengo una realidad inherente. Entonces, fíjate bien, esa verdad inherente que está en nosotros. Entonces, nos encontramos con esa realidad. Una realidad tanto para uno como para el otro. Y esa es una verdad, pero no es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque en mi subdivisión personal, una subdivisión personal, tengo lo que es ahora la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Lo que Dios estableció. Esa es la verdad espiritual. Lo que Dios estableció. Y Dios había establecido que la viuda, que tenía su propia realidad, sostuviera al profeta. Y la pregunta es, que vamos a ser honestos, ¿quién fue bendición para ellos? ¿Fue la viuda bendición para el profeta? ¿Fue el profeta bendición para la viuda? Porque el profeta iba a ser sostenido como lo fue en el arroyo de Querit, de una u otra forma, pero la viuda no. La viuda iba a morir de hambre si el profeta no aparece. Es decir, que Dios envió la bendición hacia la viuda representada en Elías, y aunque pudiésemos decir que fue algo recíproco, pudiéramos aceptar esa palabra o interpretarla de esa forma, no es menos cierto que la verdadera unción profética fue la que bendijo a la viuda, y no la viuda a la unción profética. Entonces tenemos una verdad real, que es la realidad, pero tenemos una verdad espiritual, que es lo que Dios ha establecido por encima de las circunstancias. Pero tenemos otra verdad. ¿Cuál es, pastor? La verdad revelada. Estoy hablando de la subdivisión hecha por José Silva. La verdad revelada. ¿Qué es la verdad revelada? La verdad revelada es la verdad espiritual transformada en mi verdad. ¿Lo ves? Si la verdad real es la realidad,
y yo veo la realidad, una verdad espiritual, pero no se me revela, muero, por darle una palabra, me quedo como se iba a quedar la viuda en su verdad real, y ella misma declaró su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque no tenía una verdad revelada. Pero entonces se aparece el profeta con la verdad espiritual y convertida en él en una verdad revelada, y la comparte con ella. Y ella, aunque no se le reveló, en el momento la atendió. Fíjate lo que estoy diciendo. Aunque no se le reveló, en el momento la atendió. No estoy diciendo que la entendió, estoy diciendo que la atendió. Y cuando ella la atendió, aunque a lo mejor no la entendió, pero la atendió, su vida cambió. Su vida se transformó. Se transformó su verdad real, es decir, su realidad, a través de una verdad espiritual transformada en una verdad revelada. Esa verdad revelada transformó la situación. Esa verdad revelada estuvo por encima de la verdad real, porque alguien entendió la verdad espiritual. Perdón, dije, porque alguien atendió. No necesariamente tienes que entenderla, sino atenderla. Alguien atendió esa verdad espiritual, transformándola en una verdad revelada, que por lógica, por ende, transformó su verdad real. Ahora bien, vamos a continuar, aprovechando el tiempo. Me queda poco tiempo para terminar el tema, para respetar su tiempo y por supuesto respetar el mío. Hay otra verdad dentro de la subdivisión que estoy haciendo. Es una verdad que yo la llamo la verdad subjetiva. ¿Cuál es esa verdad subjetiva, pastor? La verdad subjetiva, desde mi perspectiva, es aquella a la que es aquella que está, o mejor dicho, es aquella a la que inconscientemente nos sujetamos. Es aquella a la que inconscientemente nos sujetamos. Por tanto, lo que crea las limitaciones, como a la viuda, fue algo subjetivo, a lo que ella se sujetó. Ella se sujetó a su verdad real. Y esa verdad real, es decir, su realidad, ella se sujetó. Al sujetarse a esa verdad, produjo en su mente las limitaciones, produjo en su mente la muerte. Por eso es que la verdad subjetiva, quiero que oigas bien esto, y que después lo escuches. Tu verdad subjetiva, es decir, cómo tú interpretas las otras verdades inconscientemente, porque conscientemente tú me pudieras estar diciendo allí, no, yo soy sumamente inteligente, yo me he graduado en todos los que he hecho en summa cum laude. Tú no te imaginas cómo soy yo de inteligente. Yo no estoy en contra de tu inteligencia. Yo lo que estoy hablando es del inconsciente, que no tiene nada que ver con inteligencia, sino que es donde es el reservorio, es el depósito, es donde tú depositas todo lo que oyes, todo lo que ves, todo lo que hueles, todo lo que perciben tus sentidos. Inconscientemente tú lo guardas. Por eso nosotros tenemos un inconsciente colectivo que es arrastrado, que lo traemos como un lastre a través de nuestras costumbres y nuestras tradiciones, dónde nos criamos, con quién nos criamos, quién nos hablaba, quién no nos hablaba, de qué se hablaba en nuestra casa. Por ejemplo, vas a abrir la nevera y te dicen, mira, ahí hay leche, pero tómate un poquito, ¿viste? Porque esa leche está muy cara. O mira, ahí hay refresco, pero ten cuidado porque cada día el refresco está muy caro, el dólar está cada día por las nubes. Entonces esos golpes en la mente, esas palabras, y si vienen de los padres con más razón, eso va golpeando tu mente y va creando un inconsciente.
que a la larga va a crear una verdad subjetiva que lógicamente te va a hacer que te sujetes o no a tus limitaciones. Entonces cuando tú te casas vas a ver lo mismo. Le vas a decir a tu hijo, cuidado con la leche, cuidado con, no, cómete uno, no te comas dos, recuerda que tus hermanos también comen. Y comienzan las limitaciones, y de eso es que estamos hablando hoy. Cómo romper esas limitaciones, cómo romper con las cosas que de alguna manera nos sujetan y nos someten a una verdad que no es la verdad de Dios. Porque el domingo pasado estudiamos que una de las obras preparadas de antemano por Dios para nuestras vidas es la abundancia. Una de nuestras obras, de las obras preparadas para nosotros en nuestras vidas, es el camino de la perfección. Entonces no entendemos por qué el mundo está como está. Y es debido a que lastimosamente nos hemos sujetados a verdades subjetivas que inconscientemente hemos creado en una estructura mental, en una estructura de pensamientos. Ok, fíjate, entonces esto es lo que dio origen al tema. ¿Cómo lograremos, que es la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes se están haciendo, cómo lograremos tales cosas si somos tan pocos y con tantas limitaciones? Primero, rompe tus limitaciones, vence tus limitaciones, esas limitaciones que están en la mente. Pero pastor, yo es que abro la nevera y la veo y me veo limitado. Sí, es posible, esa es una realidad, pero hay una realidad espiritual. Si tú tienes una realidad real, que es la escasez, atácala con una verdad espiritual, que es la abundancia que Dios preparó de antemano para ti. Si tú ves una realidad que es la enfermedad, vénsela con una verdad espiritual, que es que Él se llevó todas nuestras enfermedades. O sea, vence, ataca. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo finito que puede ser vencido con el infinito. Es golpear lo finito con lo infinito. Es golpear una verdad real con una verdad espiritual que se nos haya revelado y la hayamos transformado en una verdad revelada. Porque la verdad subjetiva es aquella a la cual yo me voy a sujetar inconscientemente. Entonces tengo ese debate ahí en mi mente. Pero debo cambiar esa estructura. Ahora bien, vamos a concluir esta primera parte y con esto también estaré concluyendo el tema, porque pensé que podía desarrollar los 2 puntos, pero no se pudo por el tiempo. Fíjate, conclusión del primer tema. ¿Cuál era la verdad del profeta? La verdad del profeta es que, según Dios, él lo iba a sostener una viuda que estaba dentro de la clasificación de las personas menesterosas de aquella época, como dije antes, al igual que los huérfanos y los mendigos. Ella estaba dentro de esa clasificación, una viuda, no tenía quien la sostuviera. ¿Cómo ella podía sostener a otro? ¿Ves? Una estructura mental, una cultura de aquella época. ¿Cuál era la verdad espiritual del profeta? Ya vimos cuál es la verdad real del profeta. ¿Cuál era la verdad espiritual? Dios lo dijo. Dios me dijo, Dios dio una orden. Dios ya preestableció. Como dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si Dios preparó lo preestablecido por Dios, lo que Dios ya preparó, en esa estructura mental es la que debo meterme, y no en la estructura mental que el mundo está tratando de hacerme ver. Pero es una realidad, sí, pero contra esa realidad, contra esa verdad real, hay una verdad espiritual, hay una verdad revelada, y por último hay una verdad subjetiva. Yo escojo. Yo soy un hombre pensante, un ser pensante. Yo escojo si la acepto o la rechazo.
Ok. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? Ya sabe la verdad espiritual es Dios dio la orden. ¿Cuál es su verdad revelada? Él hizo suyo la palabra de Dios. Dios le dijo, la viuda te va a sostener. Ahora, ¿cuál es la verdad subjetiva? Él se sujetó a la verdad revelada que la obtuvo a través de la verdad espiritual para poder enfrentar su verdad real. Voy a repetirlo. Su verdad subjetiva es que se sujetó a una verdad espiritual, a una verdad revelada, producto de una verdad espiritual que a su vez pudo vencer la verdad real. Al igual que la viuda superó la verdad real creyendo la palabra que el profeta le estaba dando. Cuando él creyó en la palabra que el profeta le estaba dando como una palabra que venía de Dios, ella pudo superar sus limitaciones, romper sus limitaciones, que fue producto de una verdad real. Esa verdad real fue superada por la verdad espiritual revelada en ella. Oído, tal vez la verdad revelada tú no la entiendas, pero vuelvo a repetirte, no importa que no la entiendas, pero atiéndela hoy, para que esa verdad revelada pueda superar tu verdad real. ¿Me expliqué bien? Espero haberlo hecho. ¿Por qué? Porque todos esperamos. Te pongo otro ejemplo, rapidito para cerrar. Te pongo otro ejemplo. Al Señor Pedro y Juan, en un lugar llamado el Templo de la Hermosa, en su tiempo cuando se estaban iniciando como predicadores, hubo en aquel entonces un paralítico que se colocaba en las puertas del templo a pedir limosnas, es decir, un mendigo, dentro de la clasificación de los menesterosos, al igual que la viuda, al igual que los huérfanos. Y cuando Pedro y Juan iban pasando hacia el templo, él extendió su mano pidiéndoles algo. Suponte tú, ¿qué hubiese hecho yo o qué hubieses hecho tú? Me meto la mano en el bolsillo y agarro unos cuantos bolívares, que él se iba a conformar si le diera un bolívar o dos o tres. Pero suponte tú que yo agarre un billetico de 10 bolívares hoy y se lo dé. Él se iba a conformar, es más, se iba a alegrar. Eso le iba a solucionar el problema a él de ser mendigo. Lo iba a sacar de su verdad real. No, por lo contrario, lo iba a mantener. Lo iba a mantener cada día más preso de su verdad real. Pero ¿qué hizo Pedro y qué hizo Juan? Fijaron en él sus ojos y le dijeron: míranos, mírame. Tienes una verdad real, eres mendigo, pero tu necesidad no es ni plata ni oro. Tu necesidad es conocer la verdad, que en ese tiempo podríamos decir claramente que estaba hablando de Jesús. Es conocer la verdad. En el nombre de esa verdad de Jesucristo, la verdad revelada, levántate y anda. ¿Lo ves? Y enseguida sus piernas se enderezaron y el hombre comenzó a caminar. Yo pregunto, aquellas personas que están limitadas, aquellas personas que tienen esa estructura mental que los limita, ¿cuál sería hoy la solución a tu problema? ¿Cuál sería hoy la solución? O mejor dicho, ¿cómo resolverías tú tu situación? ¿A que alguien te diera algo para sostenerte hoy, pero mañana continuar con el mismo problema? ¿O recibir hoy esta verdad que enfrenta tu verdad real a través de una verdad espiritual que se te revela? Y si no se te revela, por lo menos tú la atiendes aunque no la entiendas, y salga de una verdad subjetiva, que son las que te limitan y te sujetan,
para seguir avanzando y crear expectativas nuevas que logres alcanzarlas a través de la verdad espiritual convertida en una verdad revelada, para poder superar la verdad real y tú puedas sujetarte a ella como verdad subjetiva. Nosotros a veces vemos personas que requieren de la ayuda nuestra económica. Y si nosotros podemos ayudarles, ¿por qué no hacerlo? Pero ¿cómo te ayudo yo más? Con una acción social, o enseñarte más allá de una acción social cómo superar la situación. De eso se tratan nuestros temas cada domingo, de enseñarte, llevar a la práctica lo que la Escritura dice, lejos de enseñarte religión, lejos de enseñarte tradición, costumbres o X, es enseñarte a cómo enfrentar la vida y cómo solucionar de primera mano tus propios problemas, superar, romper tus propias limitaciones. Concluyo. Una conclusión en este momento. ¿Cómo superar esta situación? Atrévete a hacer aquellos que creías que no podías hacer. Este es el pensamiento que te dejo para concluir este tema, este punto de hoy. El tema continúa el próximo domingo. Este punto de hoy. Atrévete a hacer aquello que creías que no podías hacer. Atrévete. Inténtalo mañana. Atrévete a hacer aquellos que no creías que podías hacer. Y vas a darte cuenta cómo vas a lograr alcanzar aquellos que hasta ahora no has podido alcanzar. Todos tenemos limitaciones, todos tenemos verdades reales, pero para enfrentar nuestras verdades reales necesitamos y requerimos de una verdad revelada, una verdad espiritual que se nos revele, que aunque no la entendamos, la podamos atender inmediatamente. Quiera Dios que tú, con cada una de las palabras que te he dicho hoy, tratando de ser lo más explícito posible, tú puedas atender tu situación para cambiar y transformar tu realidad en una revelación, andando en un camino, en ese camino de perfección, donde la abundancia ha de manifestarse. Bien, les agradezco a todos y cada una de las personas que se lograron conectar. Discúlpame lo largo del tema, pero era necesario. La próxima semana vamos a continuar con el segundo y el tercer punto para superar nuestras propias limitaciones. Cómo superar las limitaciones, cómo andar en la verdad, en qué verdad ando. Como me preguntó esa persona, ¿cómo lograremos esto si somos tan pocos y con tantas limitaciones? Eso fue su verdad, pero yo actué en una verdad revelada, porque lo que ella me estaba diciendo no era mentira, era cierto. Pero cuando tú caminas en una verdad revelada, tú logras superar las verdades reales o la realidad, porque así lo quiere Dios. Te declaro muy bendecida. Gracias a cada una de las personas que estuvieron allí. No las puedo nombrar todas, pero veo una persona muy especial, a Keisber Katiuska. Te declaro muy bendecida, hija. Un fuerte y gran abrazo allá donde te encuentras. He visto por ahí algunos reels que estás montando en Instagram. Sigue avanzando, sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en ti, sigue creyendo que puedes superar cualquier realidad a través de la verdad revelada. Sigue creyendo que tienes talento, capacidad, fuerza y voluntariedad de superación y alcanzarás los sueños que hasta ahora no has podido lograr. Rompe con tus limitaciones, rompe con todo lo que te pueda, con esas estructuras mentales, y vas a alcanzar esos sueños que no habías logrado hasta ahora. Te declaro muy bendecida, un fuerte y gran abrazo
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias por haber estado allí. Nos vemos el próximo domingo. El código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud y integridad de corazón, haciendo siempre lo que a Dios le agrada, para que nuestros caminos siempre estén dentro de ese camino de perfección que el Dios planeó para nosotros. Bendecidos. Abrazos. Escuchen ese tema. Démosles gracias a Dios nuestro Padre.